Gloria a Dios por su amor y misericordia, este gran privilegio que Dios nos concede de tener un lugar donde congregarnos, de tener iglesia. De verdad, hermanos, es un gran privilegio. Ser iglesia. Queremos iniciar una nueva serie hoy. Va a ser una serie corta, quizás de 4 domingos. Y en esta serie titulada La familia de la fe, identidad y misión de la iglesia local. La familia de la fe, identidad y misión de la iglesia local. ¿Qué nos motivó a esta serie? El curso de membresía. El curso de membresía es extraordinario. Básicamente en el curso de membresía nosotros contestamos 3 preguntas, básicamente. ¿Quiénes somos? ¿Qué creemos? ¿Y cómo funcionamos? Si usted es miembro de la iglesia por muchos años y usted quiere reforzar su conocimiento en cuanto a quiénes somos nosotros, en cuanto a qué creemos nosotros y cómo funcionamos como iglesia, yo les recomiendo que vaya al curso de membresía. Hay personas que ya son miembros de la iglesia y están haciendo el curso de membresía. Y hay personas que ya hicieron el curso de membresía y lo están repitiendo, porque hay gente que le gusta estudiar. Así que, hermanos, es importante que si usted es miembro de una iglesia, usted entienda qué cree esa iglesia, cuál es su historia, cuál es su identidad, cómo funciona esa iglesia en la cual usted se congrega. Y esa es la idea de esto. En esta nueva serie queremos explorar básicamente lo que hemos visto en el curso de membresía. Queremos ver la iglesia, su identidad, cómo la Biblia presenta a la iglesia, qué dice la Biblia acerca de la iglesia, qué dice la Biblia acerca de la identidad que tiene la iglesia, por qué debemos ser miembros. Vamos a ver. ¿Por qué debemos ser miembros? Claro, el plan B está ahí. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué debemos ser miembros de la iglesia? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los privilegios? ¿Cuáles son los deberes? ¿Qué usted obtiene con ser miembro de la iglesia? Eso lo vamos a estar viendo durante estas semanas. Entonces esa es la idea. Yo les recomiendo a usted que se mantenga atento a esto y que esto lo motive a ir al curso de membresía. Porque dijimos, esto es demasiado bueno para quedarnos con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No es que vamos a dar todo el programa del curso de membresía, sino que vamos a ver un extracto, una síntesis, un resumen de eso. Y hoy queremos iniciar definiendo precisamente la iglesia. Y cuando hablamos de la familia de la fe, hablamos de la iglesia de Jesucristo. Pero queremos ver esa identidad. Hoy queremos centrarnos en la identidad de la iglesia. Y quiero invitarles a que vayamos juntos a Mateo, capítulo 18, versículo 20. Este es un texto muy conocido. Es un texto que enseña una verdad extraordinaria, que muchas veces lo aplicamos a otras circunstancias que pudieran tener aplicaciones, pero que no necesariamente es la esencia de lo que se está enseñando. El texto dice, Mateo 18, 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero eso hay que repetirlo, hermano. Mateo 18, 20. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Padre, gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, porque somos iglesia. Y gracias, Señor, porque pertenecemos
a ella. Señor, ayúdanos a comprender. Ayúdanos, Señor, a ver a la luz de tu palabra la identidad de esta iglesia. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Por qué es tan importante? Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo, hermano mío. Nuestro texto de hoy es parte de un pasaje que habla de la iglesia local. Y ese pasaje habla específicamente de la disciplina en la iglesia local. Hay dos textos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, hay dos textos que describen la iglesia. Y estos dos textos están en Mateo. Uno que describe la iglesia universal, que está en Mateo capítulo 18, capítulo 16, y uno que describe la iglesia local en Mateo capítulo 18. Más adelante vamos a ver estos textos. Pero ahora vemos dónde está este texto. De nuevo, nuestro texto de hoy es parte de un pasaje que habla de la iglesia local, pero habla de la iglesia local en su proceso de disciplina. Cómo la iglesia local se envuelve en ese proceso. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, dice la palabra de Dios: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Esto hay que hacerlo énfasis, porque a veces la gente se salta los procesos y no entiende cómo la iglesia debe funcionar a la luz de la enseñanza bíblica. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ya, lo ganaste, se acabó. Un tercero no tiene por qué enterarse. Mira lo que dice el texto. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Oye, si te escucha, ganaste a tu hermano. ¿Terminó el proceso? Ahora el versículo 16 continúa el proceso. Dice: pero si no te escucha, lleva contigo a uno, a dos o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 a 3 testigos. Ahí seguimos el proceso. Si no me escucha a mí, entonces vamos con 2 o 3 o más, para que la amonestación entonces sea en grupo, sea como una intervención. Si rehúsa escuchar a ese 1, 2 o 3 o más, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y el recaudador de impuestos. Ese es un proceso de disciplina eclesiástica, de disciplina de iglesia. Ahora, ¿qué es la disciplina de la iglesia? Y aquí tengo que auxiliarme de un ministerio que se llama 9 Marcas, que es un ministerio que se dedica a enseñar 9 características de una iglesia saludable. Y una de esas características es que una iglesia saludable practica la disciplina eclesiástica. Ellos dicen: la disciplina de la iglesia es todo lo que la iglesia hace para ayudar a sus miembros a crecer en santidad y luchar en contra de su pecado. Escuche bien, la disciplina de la iglesia es todo lo que la iglesia hace para ayudar a sus miembros a crecer en santidad y luchar en contra de su pecado. Todo lo que hacemos. Y eso va a incluir la predicación, la enseñanza, la oración, la adoración congregacional, las relaciones de responsabilidad mutua entre hermanos y la supervisión piadosa de pastores y ancianos. Y en este punto quiero detenerme. Nosotros, cuando oímos la palabra disciplina, siempre pensamos en la disciplina correctiva, pero a veces no pensamos en la disciplina preventiva. Y esta definición apunta a la disciplina preventiva. Lo que yo hago para evitar, eso es parte de la disciplina
preventiva. En República Dominicana existen dos entidades que tienen que ver con el tema del abuso de sustancias, de drogas. Hay una entidad que se llama Consejo Nacional de Drogas y otra se llama Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Cuál es la idea? El Consejo Nacional de Drogas se supone que se dedica a la prevención y la dirección a la corrección. Entonces, usando como ilustración la idea de dos entidades que tienen que ver con control de drogas, uno que quiere prevenir que la gente caiga en drogas y otro que va a reprimir y se supone que debe rehabilitar al que cae en esa sustancia. De la misma manera, la disciplina en la iglesia tiene dos vertientes. De un lado está la disciplina preventiva y de otro lado está la disciplina correctiva. De nuevo, la disciplina de la iglesia es todo lo que la iglesia hace para ayudar a sus miembros a crecer en santidad. Todo lo que hacemos para que usted crezca en santidad y todo lo que hacemos para que usted avance en su lucha con el pecado. Y sabemos que la santidad tiene que ver con separación, con distinción. Algo santo es algo distinto, separado. Una persona santa es una persona separada para el uso exclusivo de Dios, diferente. Entonces, la disciplina preventiva va a tener todo lo que hacemos: predicación, enseñanza, oración, adoración congregacional, rendición de cuenta mutua. Va a tener todo eso que nosotros hacemos como iglesia. Todas estas son formas de disciplinas. En un sentido más específico, la disciplina de la iglesia es el acto de corregir el pecado en el cuerpo de Cristo. La disciplina de la iglesia es el acto de corregir el pecado en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, ¿por qué la disciplina es importante? ¿Por qué es importante la disciplina en la iglesia? Dice el autor que piensa en la disciplina como el poste o como el palito que se usa para que un árbol pueda crecer derecho. Cuando usted va a sembrar un árbol pequeño, en algunos lugares se le pone un palito al lado, una estaca, y se amarra el árbol para que le sirva de soporte para que pueda crecer bien, porque no tiene fuerza. Entonces piensa en la disciplina como esa estaca. Piensa en la disciplina como la rueda adicional que tiene una bicicleta cuando un niño va a aprender a manejar. Las dos rueditas que tiene al lado que lo ayuda a mantener estabilidad, y cuando él coge confianza le vamos quitando las rueditas. Piensa en la disciplina como eso. Y él dice también, piensa en la disciplina como las horas interminables que dura un músico ensayando. Horas y horas ensayando. Si no, pregúntele a Oriana. Ella sabe las horas que dura Adolfo ensayando y otros músicos más que hay aquí. Piensa en la disciplina como esas horas interminables que dura un músico ensayando. Sin disciplina no creceremos como Dios quiere que crezcamos. Sin disciplinarnos, sin esforzarnos, no lo lograremos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, nada tengas que ver con los cuentos propios de viejas. Antes bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Esfuérzate, lucha en contra de la apatía, de la indiferencia, del cansancio. Lucha, disciplínate para la piedad, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Con disciplina, por la gracia de Dios, produciremos fruto de justicia, frutos de amor y frutos de paz. Ahora, ¿qué significa la palabra iglesia? Y aquí tengo que auxiliarme del libro Hacia la Meta, del pastor Otto Sánchez. Él tiene un capítulo dedicado al tema de la iglesia, y en este capítulo el pastor Sánchez dice que el vocablo iglesia que aparece en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega que es eclesia. Y esa palabra quiere decir literalmente llamar, salir o sacar. Y en el uso clásico también puede decir asamblea.
La palabra iglesia en el Nuevo Testamento quiere decir salir o sacar, o quiere decir llamar, pero también quiere decir asamblea. La palabra iglesia o esta palabra eclesia en el Nuevo Testamento aparece 115 veces. 2 veces aparece con referencia a la congregación hebrea. 3 veces aparece con referencia a una asamblea griega, a una reunión que hacen las personas. Pero 110 veces con referencia a la iglesia del Señor. De las 115 veces que aparece el término eclesia en el Nuevo Testamento, 110 es para referirse a la asamblea del pueblo de Dios reunido. Entonces, en el uso de la palabra eclesia, como se aplica a nosotros, a la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, dice que los hijos del Señor, que hemos sido llamados a salir del mundo, ahora estamos reunidos en la asamblea de Dios. La palabra iglesia quiere decir llamar, sacar. Entonces nosotros hemos sido llamados de Dios o llamados por Dios para salir del mundo y luego salir al mundo. ¿Cómo así? Dios nos llamó a ser un pueblo distinto, separados, exclusivo para Él. Pero Dios a ese pueblo, después que lo llama y lo rescata, Dios no lo lleva al cielo, Dios lo deja en la tierra con una misión. Ahora ese pueblo que ha sido sacado del mundo está llamado a salir al mundo a anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la iglesia tiene ese llamado. Ahora, ¿qué es la iglesia? En el Nuevo Testamento, como le dije al principio, y más específicamente en los evangelios, se ve en 2 textos bíblicos la iglesia. Y en uno se ve la iglesia universal y en otro se ve la iglesia local. Mateo capítulo 16, versículo 18, hace referencia a la iglesia universal. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Cristo está hablando de la iglesia a nivel general, de la congregación de todos los redimidos, de todos los salvos, de todos los cristianos, en todas las épocas, en todos los lugares. Esa es la iglesia en un sentido amplio. Usted recuerda el texto. Cristo le dice a sus discípulos, y los hombres, ¿quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Qué usted han oído? Uno le dice, bueno, algunos dicen que tú eres Jeremías, o que tú eres Elías, o algunos de los profetas. Algunos han dicho que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos. Y Cristo le dice, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual Cristo le dice, oye, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo cual Roma piensa que Pedro es el primer papa y que la iglesia fue edificada sobre Pedro porque Pedro, el nombre Pedro quiere decir piedra. Cristo le está diciendo, hay un juego de palabras aquí, un tecnicismo que por causa de tiempo no vamos a entrar en él, que Cristo le está diciendo a Pedro, tú eres una pequeña piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es la roca. Cristo es la roca de Oré que está brotando agua de vida, como dice el himno. Cristo es la roca que desecharon los constructores y ha venido a ser la piedra del ángulo. Cristo está diciendo, de cierto te digo que tú eres una piedrecita y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, que es Cristo mismo. Él edifica la iglesia sobre sí mismo. La iglesia tiene su esencia y su razón de ser en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él es el arquitecto, el diseñador de la iglesia. La iglesia existe porque Cristo
la diseñó, porque Cristo quiso que exista. Entonces, ese texto de Mateo capítulo 16 habla de la iglesia universal. Pero Mateo 18, versículo 17, hace otra mención de la iglesia, pero ya la iglesia local. Dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Ahí está la palabra. Si tu hermano peca, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si se arrepiente, si te escucha, ganaste a tu hermano. Si no te oye, ve con 2 o 3 o más testigos. Si no lo oye a ellos, entonces dilo a la iglesia. Y ahí está hablando de iglesia local. Dilo a la iglesia. Y si rehúsa escucharlos, dile a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Ahora se entiende el texto cuando él dice, porque donde hay 2 o más congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Se está refiriendo a cuando la iglesia se reúne, sea un grupo grande o un grupo pequeño, está bajo la autoridad de Cristo. Él está en medio de ellos, gobernando y dirigiendo su iglesia. Ese texto no se refiere a que si hay 2 o más personas orando en un hogar, Cristo está en medio de ellos. Eso es verdad. Cristo está en medio de ellos. De hecho, si usted está solo, Cristo está con usted. Porque Él dijo que Él está con nosotros y estará en nosotros, hablando del Espíritu Santo. Cristo está conmigo. En todo lugar, en todo momento. En la gran comisión de Mateo capítulo 18, capítulo 28, el Señor dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo prometió que estará con nosotros todos los días. Pero ese texto no se refiere a 2 o más personas que están orando en algún lugar. No, no, no. Ese texto se refiere a la iglesia reunida. Mateo capítulo 18, versículo 20, habla de la iglesia que se reúne. Donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Cristo está diciendo en ese texto que Él respalda a su iglesia. Y sea grande o pequeña, la iglesia representa a Cristo y Cristo está bendiciendo la iglesia en medio de su reunión. ¿Qué es la iglesia universal? Recuerde que hay 2 palabras. Hay una que describe la iglesia universal. No me digan los mormones, por favor. No, 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 no. Es la iglesia universal de Cristo. No esa iglesia que se inventaron ellos ese asunto. De la iglesia universal de Jesucristo, de los santos de los últimos días. No. La iglesia universal de Cristo, lavada por su sangre, comprada a precio de sangre. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal es el conjunto de todos los creyentes en todas las épocas. Estos que han sido salvados por gracia, por medio de la fe, a través de la obra redentora de Cristo. Esa es la iglesia universal. Un cristiano lavado por la sangre de Cristo, en cualquier país del mundo, es parte de la iglesia universal. Es parte de la familia de Dios. Porque hay una expresión de iglesia a nivel global y hay una expresión de iglesia a nivel local. Nosotros los que estamos aquí somos una expresión de la iglesia local. Y vamos a ver la importancia de la una o la otra. ¿Qué dice nuestra confesión de fe? Sí, hermano, tenemos una confesión de fe. Y esa confesión de fe resume lo que nosotros creemos como iglesia. Si usted quiere una copia, hable con el pastor Reyes. Él tiene copias disponibles. Si quiere una digital, si quiere una física, habla con el pastor Reyes. Si quiere una digital, puede hablar con cualquiera de nosotros que tenemos copias digitales. Pero las copias físicas están guardadas bajo autoridad pastoral. Pero él se la va a dar si usted la quiere. No hay ningún problema con eso. Así que, ¿qué creemos en cuanto a la iglesia? ¿Qué dice la confesión de fe de nuestra iglesia? Creemos que la iglesia universal está compuesta por todos aquellos hombres y mujeres
en todo el mundo que profesan la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Todos estos han sido comprados de toda tribu, lengua y nación por la sangre de Cristo. Por lo tanto, le pertenecen a Cristo. La Iglesia Universal son todos los creyentes que han sido comprados por la sangre de Cristo. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, la familia de Dios, los escogidos, la esposa de Cristo, la compañía de los redimidos, la nueva Israel. Son todos términos que usa el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. La iglesia es universal porque sus miembros existen alrededor de todo el mundo. Hay una declaración del Ministerio Ligonier, encabezado por el fallecido ya Dr. Sproul, acerca de la iglesia. Y esta declaración dice que los antiguos credos describen la iglesia como una santa, universal y apostólica. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es universal y la iglesia es apostólica. ¿Por qué la iglesia es una? Es una porque la iglesia es un cuerpo bajo una cabeza, bajo una autoridad, Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia universal es una sola. La verdadera iglesia de Cristo es una sola. Es santa la iglesia porque el Espíritu Santo mora en ella. Porque el Espíritu Santo la consagra y dirige a sus miembros en la obra de Dios. Por eso la iglesia es santa. Es santa porque Dios la santifica. Es santa porque ha sido apartada para Dios. Algo santo es algo separado, apartado, exclusivo, distinto. Y la iglesia es santa porque ha sido apartada, porque la iglesia es exclusiva de Dios. La verdadera iglesia es exclusiva de Dios. La iglesia es universal, que significa mundial. La iglesia es universal proclamando la fe hasta el fin de los tiempos. La fe de Dios, proclamando el evangelio de la gracia de Dios. Y la fe y la iglesia es apostólica, que quiere decir que continuamos con la enseñanza y la comunión de los apóstoles que fueron enviados por Cristo. Los 12 apóstoles, no los pseudos apóstoles de hoy en día. No, los apóstoles de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia está fundada bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Por eso entendemos, a la luz de la Biblia, que hoy en día no hay profetas ni hay apóstoles, porque el fundamento ya quedó establecido. Si hubieran profetas y apóstoles, el fundamento siguiera siendo establecido y la Biblia debería ser editada cada año y añadirle cada palabra profética que dieran ellos y cada enseñanza apostólica que dieron ellos. Entonces la Biblia tendría que seguir editándose cada año. No, la Biblia se cerró. Se cerró el canon con Apocalipsis, 66 libros divinamente inspirados. No hay nuevas revelaciones, no hay nuevos apóstoles, no hay nuevos profetas, porque el fundamento ha estado establecido por Dios en su palabra. Por eso no creemos, y no solo no creemos, rechazamos a los que se autodenominan profetas y rechazamos a los que se autodenominan apóstoles, porque no está basado en la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, por eso la iglesia es apostólica. El Catecismo de la Nueva Ciudad, que es una especie de manual de instrucción que ha sido recopilado por Coalición por el Evangelio, este catecismo toma sus enseñanzas de algunos catecismos históricos, como el de Heidelberg y el de Westminster. Entonces, este catecismo de la Nueva Ciudad tiene 54 preguntas con sus respuestas y tiene la intención de que usted lo vea un año, estudiando cada pregunta por el año. En una de sus preguntas, hablando acerca de la iglesia, dice, ¿qué es la iglesia? Dios escoge y preserva para sí
una comunidad elegida para vida eterna, unida mediante la fe, que ama, sigue y alaba a Dios en conjunto. Me encanta esta definición. Escuche bien. Dios escoge y preserva para sí mismo una comunidad elegida para vida eterna. Eso es la iglesia. Una comunidad que Dios escogió y que Dios apartó, que Dios eligió para sí mismo. Esa comunidad ha sido elegida para vida eterna, ha sido unida por la fe y esa ama, sigue y alaba a Dios en conjunto. 3 características de una iglesia verdadera. Una verdadera iglesia ama a Dios, sigue a Dios y alaba a Dios en conjunto. Dios envía a esta comunidad a proclamar el evangelio y a modelar el reino de Cristo mediante la calidad de sus vidas y de su amor mutuo. Escuche bien. La esencia del llamado de la iglesia es proclamar el evangelio y modelar el reino de Dios. Una iglesia proclama y modela. Cuando usted lee Hebreos capítulo 12, dice que nosotros tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos que atestiguan acerca de la fe. Y hay personas que piensan, pórtate bien porque hay una gran nube de testigos que está chequeando. No es eso que está diciendo el texto. No. Eso lo dice la Biblia en otro lugar. La Biblia dice que somos cartas leídas. La Biblia dice que somos sal de la tierra, que somos luz del mundo. Pero en ese texto, la Biblia está diciendo que los héroes de la fe de Hebreos capítulos 11 son una nube de testigos que nos enseñan que sí se puede. Ellos atestiguan que se puede. Ellos atestiguan que la fidelidad de Dios es honrada por Dios. Y como ellos son una nube de testigos para nosotros, nosotros somos una nube de testigos para el mundo de que sí se puede. Entonces, al final del día, ellos son nube de testigos para nosotros, nosotros somos nube de testigos para ellos. Dice esta definición que Dios envía a esa comunidad de creyentes y Dios las envía a ellos a proclamar el evangelio y a modelar el reino de Dios. Y eso lo hacemos mediante la calidad de nuestras vidas y eso lo hacemos al amarnos unos a otros. El apóstol Juan enseña que la gente va a creer que somos discípulos de Cristo si nos amamos unos a otros. El amarnos, el mostrarnos el amor de Cristo en acciones concretas, eso va a modelar nuestra función de iglesia y lo que somos. Spurgeon enseñó acerca de la iglesia. Él escribió: la iglesia es la familia de Dios. En el Nuevo Testamento es llamada la comunidad del pacto. Es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. La iglesia es la esposa de Cristo. Somos llamados nación santa, real sacerdocio. La iglesia está compuesta por aquellos que han sido hechos hijos de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios somos aquellos que hemos sido adoptados por Dios, insertados en su familia, llamados por su gracia y su misericordia. Entonces la iglesia está compuesta por todos aquellos que han sido hechos hijos de Dios, adoptados mediante Jesucristo. Y la iglesia consiste en todas las culturas y en todos los grupos étnicos.
Hay iglesia en todos los lugares del mundo. Donde quiera que haya un redimido por la sangre de Cristo y alguien que vive para Cristo, hay una expresión de la iglesia. Personas de todas las épocas, todos aquellos que han venido a conocer a Jesucristo. Eso es la iglesia universal. Ahora bien, ¿qué es la iglesia local entonces? ¿Qué es la iglesia local? ¿Cuál es esa definición? De nuevo, tengo que ir a 9 Marcas. El Ministerio 9 Marcas dice, la iglesia local es un conjunto de creyentes de la iglesia universal que se reúnen en un lugar específico, a una hora específica, con una membresía específica, bajo un liderazgo específico. De nuevo, la iglesia local es parte de esa iglesia universal que se reúne en un lugar específico, 492 de la Lowell, un lugar específico, a una hora específica, 11 de la mañana, con una membresía específica. Hay un llamado, hermanos. Si usted no ha llenado sus datos como miembro de la iglesia, es importante que lo haga. Tenemos un formulario de membresía de la iglesia. Necesitamos establecer o tener registrado a nuestros miembros. Si usted tiene duda de que ese documento, es probable que usted no lo haya llenado. Y si usted lo llena de nuevo, no hay problema. El sistema va a saber si usted lo llenó 2 veces. Usted no va a aparecer repetido. Así que hable con Stephanie, Pita, o hable con cualquiera de nosotros para pasarle el link para que usted pueda llenarlo de su celular o cualquier dispositivo. Y si lo quiere hacer físico, le conseguimos una copia y usted lo llena. Necesitamos reestructurar el listado de los miembros de la iglesia. Y si todavía usted no se ha hecho miembro, tenemos la clase de membresía. Entonces, la iglesia local es el conjunto de creyentes de la iglesia universal que se reúnen en un lugar específico, a una hora específica, bajo una membresía específica y bajo un liderazgo específico. La iglesia local es una comunidad necesaria para todos los creyentes. Decía alguien que un creyente sin iglesia es una contradicción de términos. Un cristiano sin iglesia es una contradicción de términos, decía alguien. Y alguien decía que un cristiano sin iglesia es un huérfano. Pues no tiene familia. Pues si la iglesia es la familia de Dios y usted no tiene iglesia, usted es un huérfano. Y habla de la iglesia local. Porque Dios llama a todos los miembros de la iglesia universal a que sean miembros de una iglesia local. Y es un llamado del Señor. La iglesia local es una comunidad necesaria para todos los creyentes. Porque es con otros creyentes que somos amonestados, animados y sostenidos. Es a través de la comunión con otros creyentes que nosotros podemos vivificarnos, fortalecernos, amonestarnos, guiarnos, consolarnos. Alguien dijo que la pena o el dolor compartido como que es más digerible, se amenora, y que la alegría compartida se multiplica. Por eso la Biblia nos manda a llorar con el que llora y a reír con el que ríe. Yo tengo que alegrarme con el que se alegra y tengo que llorar con el que llora. Eso es parte de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, a que animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. En la iglesia es donde nosotros encontramos familia.
familia espiritual, identidad en la iglesia. Spurgeon de nuevo escribió: la iglesia visible de Cristo, ahorita la cita de él era acerca de la iglesia invisible, de la iglesia universal. Ahora la iglesia visible de Cristo es una congregación de hombres fieles. A veces yo leo estas definiciones y digo, wow, si yo analizo mi propia vida, ¿seré yo de verdad miembro de la iglesia? Escuche lo que dice. La iglesia visible de Cristo es una congregación de hombres fieles en la cual se predica la pura palabra de Dios y en la que los sacramentos son debidamente administrados según las ordenanzas de Cristo, y habla de Santa Cena y de bautismo. Pero esta definición, la próxima, la vamos a poner en pantalla porque esta definición, las otras son muy buenas, pero esta como que recoge la esencia de lo que es la iglesia local. Esta es una definición de John Piper. Él dice: la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar al Señor a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Y aquí hay varias cosas importantes. Una iglesia, de acuerdo a la definición de John Piper, es un grupo de creyentes que han sido bautizados, que están comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar, como dice Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuando eso se escribió, la iglesia estaba siendo perseguida por Roma. Reunirse era ilegal. Oiga bien, cuando eso se escribió, si a usted lo encontraba en una reunión, ajá, usted está reunido, venga. La iglesia estaba en medio de una persecución. Y se dice que no dejen de congregarse. Y no había Facebook, ni había YouTube, era presencial. No había Zoom. Era presencial. No dejando de congregarse. A una iglesia perseguida le están diciendo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Porque dice que nos estimulemos al amor y a la buena obra, no dejando de congregarnos. Porque necesitamos juntarnos. Necesitamos edificarnos mutuamente. Entonces, que se reúne regularmente para adorar a Cristo, para exhortarse en la palabra de Dios, para celebrar las ordenanzas, y escuche lo interesante, bajo la guía de un liderazgo bíblicamente establecido. ¿Qué quiere decir eso? Que si un grupo de gente se reúnen bajo un liderazgo que no está bíblicamente instituido, eso no es una iglesia. Eso será un club, un Bible club, un club de Biblia, pero no una iglesia. No. La iglesia debe estar dirigida por gente bíblicamente instituida. Primera Timoteo 3 y Tito 2 describen las características del liderazgo de una iglesia bíblicamente instituida. Quiere decir que si hay un grupo por ahí que lo dirige gente que no está bíblicamente autorizada por Dios, eso no es una iglesia. Por eso yo decía, lo digo, aquí hay 130 iglesias en esta ciudad. Define iglesia y cuenta de nuevo. A ver si es verdad que hay 130 iglesias. Definamos qué es iglesia a la luz del Nuevo Testamento y empecemos a contar de nuevo. A ver cuántas iglesias realmente hay en esta ciudad. Vamos a definir lo que es iglesia. No donde quiera que se reúne un grupo de gente a cantar y abren la Biblia y empiezan a hablar
Eso no es una iglesia. La iglesia está bien definida en el Nuevo Testamento. Lo que es una iglesia está bien definido. La iglesia, de acuerdo al ministerio Ligonel, la iglesia es una familia, o de acuerdo al Nuevo Testamento también, la iglesia es una familia y la iglesia es un cuerpo. La iglesia es la familia de Dios y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Eso lo vamos a ver la próxima semana, si Dios así lo permite. Hoy quiero avanzar para concluir en por qué la iglesia es relevante, por qué la iglesia es importante. Y queremos terminar con esta parte. ¿Por qué la iglesia es importante? La iglesia local, ¿por qué es importante? ¿Por qué razón? La iglesia local es importante porque es la autoridad de Jesús. Cristo la instituyó en la tierra para confirmar nuestras vidas cristianas y para moldearla. Cristo confirma nuestra vida cristiana y Cristo moldea nuestra vida cristiana a través de la iglesia local. Por eso la iglesia local es importante. El pastor Otto Sánchez escribió: la iglesia local es un regalo, es un tesoro de inestimable valor que Dios ha dado a su pueblo y también al mundo. La iglesia local. La iglesia es un regalo de Dios a su pueblo y al mundo, a nosotros. Es un regalo de Dios la iglesia. En el Nuevo Testamento, la salvación lleva al creyente a la unión con el cuerpo visible de Cristo, que es su iglesia. Un cuerpo que es visible y un cuerpo que se reúne. Ser cristiano significaba entrar en comunión con el pueblo de Dios, con la iglesia. Eso significaba en la antigüedad y significa hoy en día ser cristiano. Un cristiano entraba en una comunión. Por eso, un cristiano sin iglesia local es una contradicción de términos. Si es cristiano, necesita una iglesia local. Si no la tiene momentáneamente porque se mudó o por algunas razones, debe buscar una. Empiece a buscarla. Hágase miembro de ella. Comprométase. En esta serie vamos a ver que es un miembro de la iglesia. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con otros según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Nosotros necesitamos de la iglesia local, porque es por medio de ella que evidenciamos nuestro compromiso con Cristo. Escuche bien. Yo evidencio mi compromiso con Cristo por medio de la iglesia local. No me diga que estás comprometido con Cristo si no estás comprometido con una iglesia local. Porque ¿cómo se evidencia? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo puedo mostrar? Juan dice, Santiago dice, yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a la gente, porque entonces hay un problema. Tiene que ser evidenciado. John Stott dijo: los cristianos estamos unidos no solo por nuestro compromiso con Jesucristo, sino también por nuestro compromiso con la iglesia. Usted y yo no solo estamos unidos por nuestro compromiso con Cristo, estamos unidos también por nuestro compromiso con la iglesia. La razón principal de existir de la iglesia, ya sea universal o local, es la gloria de Dios. Esa es la razón principal de la iglesia. Y voy a brincar un par de cosas que la vamos a retomar, si Dios quiere, la próxima semana. Quiero cerrar con una cita y un texto bíblico. Hay una cita del pastor Miguel Núñez. Él dice: nuestra motivación para existir es conocer, amar y glorificar a Dios.
La razón de mi existencia, la razón de tu existencia es glorificar, es conocer, amar y glorificar a Dios. Hallaremos propósito, hallaremos significado en la medida en que conozcamos, amemos y glorifiquemos a Dios. Finalmente, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Somos iglesia, hermanos. Nos necesitamos unos con otros. Crecemos juntos y damos gloria a Dios por la iglesia. Es un regalo extraordinario. Un regalo de Dios al mundo es la iglesia. Así que damos gloria a Dios por la iglesia y qué privilegio pertenecer a ella. Señor, gracias. Gracias por la iglesia. Gracias por esta expresión de tu amor, de tu gracia, de tu bondad y misericordia. Padre, gracias por la familia de la fe. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra su identidad, su misión. Ayúdanos, Señor, a seguir explorando en tu palabra, a seguir creciendo en tu palabra. Permítenos amar tu iglesia como tú amas tu iglesia. Permítenos, Señor, comprometernos con tu iglesia como tú estás comprometido con tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Padre, te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén.